La cultura de la cancelación y el woke es como en 1984. La cultura de la cancelación, sí, pero no lo dicen solo personajes de derecha. Lo dicen, George Orwell no es un personaje de derecha, por Dios, es el socialista más admirable que hay. George Orwell y Stephen Fry y Hitchens lo decía mismo. La idea de que otros decidan por ti lo que sí puedes decir o no puedes decir es tiránica, por supuesto, pero no está generalizada en ningún lado, pertenece a minorías despreciables. Lo que llaman la cultura de la cancelación pertenece a minorías muy concretas, sobre todo fuera de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos pueden haberse apoderado de algunas universidades y tal, aunque sean minoritarios, por presión política, lo que fuera, pero fuera de Estados Unidos es residual y es marginal. Lo woke no tiene una definición clara. Hay cosas del lo woke contra las que yo estaría y hay cosas del woke como no hay que ser racista, que pues hombre, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Estoy enérgicamente de acuerdo. Soy enemigo jurado del racismo. Pero lo woke es tan amplio y para los de la derecha lo amplifica tanto que incluye todo. Entonces, queremos pensiones pagadas por el Estado. Woke. No, pero no. Pero en el concreto, en la cultura de la cancelación, yo soy absoluto enemigo de la cultura de la cancelación. Y siempre lo he sido. Que algunos de la derecha finjan serlo es porque quieren cancelar de otra forma. Porque no son demócratas. No son demócratas, no son gente realmente a favor de los demás. Y menos Jordan Peterson. Por favor, señor más pagado de sí mismo que ha existido.